Muy bien, después de tanto tiempo, volvemos a tener un video más aquí. Entonces, el tema de hoy va a ser la Foreign Key. Vamos a recapitular qué hemos hecho porque ya pasó bastante tiempo que no he subido video. Bueno, aquí ya tenemos el canalito, tenemos aquí lo que son las listas de reproducciones, nos metemos a aprendiendo MySQL. ¿Y qué es lo que hemos visto? Llevamos cuatro capítulos, cuatro videos. Lo que es crear y eliminar una base de datos, eso ya lo vimos. Vimos cómo crear y eliminar tablas, eso ya lo sabemos. Hemos visto cómo crear la base de datos desde la terminal de comandos, eso ya lo vimos. Hemos trabajado con Workbench, hemos trabajado con PHP Miami, ya sabemos crear y eliminar bases de datos y tablas a través de esos tres herramientas. Eh, Vimos qué es la primary key o la llave primaria, en este caso de una base de datos, y eso es lo que llevamos hasta el momento. 168 vistas al último video, muy bien, entonces bueno, vamos a realizar lo que es la quinta entrega, el quinto capítulo de este Aprendiendo MySQL. Hay muchas cosas que aprender, pero vamos poco a poco. Y entonces vámonos a la diapositiva. Tenemos aquí lo que es la 40K. Perdón por mi inglés, pero no soy muy bueno en lo que es el speaking in English. Lo que es la clave foránea, ¿ok? En el contexto de bases de datos relacionales, es decir, la llave foránea relaciona o junta lo que es una tabla con otra. Aquí en lo que está subrayado en amarillo es lo más importante. Voy a leerlo y dice lo siguiente. En el contexto de base de datos relacionales, o sea, la llave foránea, la foreign key, la clave foránea identifica una columna en una tabla que se refiere a otra columna de otra tabla, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a la siguiente. Esto viene siendo la sintaxis, ¿sí? La sintaxis de la primary key. Vamos a hacer un pequeño repaso del video pasado. Aquí estás creando una tabla, ¿sí? En este caso estás declarando un ID, ¿sí? En este caso no null, primary key, autoincrementable. Creas, no sé, un campo, el que tú quieras, nombre, apellido, lo que tú quieras. Le das un varchar de tamaño 255 y not null. Esa es la sintaxis de la primary key. Eso ya lo sabemos, ya lo vimos. Y lo que es la sintaxis de la foreign key, que es lo más importante en este tema. Aquí estás viendo que vas a crear otra tabla, create table, otra tabla. Obviamente tiene su ID de tipo entero, en este caso pues no nulo, primary key, autoincrementable. Creas un campo nuevo para esta otra tabla, en este caso varchar, tamaño 255, no null. Y aquí lo más importante, vas a crear lo que es el ID de la tabla principal. Es decir, este dato o este campo es el que va a conectar a tu otra tabla que vimos anteriormente. Ahorita si no estás entendiendo, ahorita voy a explicar con un ejemplo ya práctico, ¿de acuerdo? Pero esto viene siendo la sintaxis. Entonces, vas a crear ese ID de la tabla principal, de la otra tabla, le vas a poner su tipo de dato, not null, y aquí está la magia. En la línea número 5 dice foreign key, en este caso estás creando lo que es la restricción, y en este caso vas a referenciar al ID de la otra tabla, on delete cascade, on update cascade. Eso significa que si borras un registro de esta tabla o de la otra, como van a estar relacionadas, van a afectar a ambos registros. Por eso se pone un delete cascade, es decir, si se borra todo. Si se modifica todo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay un pequeño texto. Si lo alcanzas a leer, dice lo siguiente. Lo que crea la relación es declarar un campo, que es el ID principal, que va a relacionar a la otra tabla. Y la relación se indica usando foreign key, indicando que se va a usar la columna de ID
tabla principal, la cual se refiere a la columna ID dentro de la tabla llamada tabla, ¿de acuerdo? Es un poco confuso si esto es nuevo para ti, pero aquí tengo un ejemplo donde se ve claramente lo que vamos a hacer. Primeramente, creamos una tabla estudiantes con estos campos. ¿Sí? Va a tener su ID, va a tener el nombre del estudiante y al grupo donde pertenece. ¿Correcto? Entonces, hasta este momento tenemos la primera tabla, la tabla estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a crear otra tabla que se llama materias. Va a tener su ID, que es llave primaria, y va a tener el nombre de la materia. ¿Correcto? Y vamos a tener la tercera tabla, que es las calificaciones o notas de los estudiantes de las materias. Ojo aquí, esta tabla obviamente también tiene su ID. Se va a crear un ID estudiantes que va a relacionar este campo, este ID estudiantes se va a relacionar con la tabla estudiantes y este ID materias se va a relacionar con la tabla materias. Y en este caso el puntaje o calificación pues es propiamente un campo de esta tabla. Ahora bien, lo que es las dos restricciones que estás viendo aquí, la foreign key, que es ID estudiante, va a relacionar al ID de la tabla estudiantes. Y lo mismo se le va a aplicar on delete cascade, on update cascade. Ahora pasa a aplicarle la otra restricción, que es al ID materia, que va a hacer referencia al ID de la tabla materias, on delete cascade, on update cascade, ¿de acuerdo? Está un poco más claro aquí ya visualizándolo, porque vamos a manejar tres tablas, la tabla estudiante, la tabla materia y la tabla, en este caso, notas estudiantes materias. Y en este caso, una vez realizadas estas tres tablas, aquí podemos ver más notoriamente cómo se hace la relación. Si te fijas, en la tabla materias tiene su ID, en la tabla estudiantes tiene su ID y en la tabla notas estudiantes tiene su ID. Ambas son llaves primarias. De hecho, se puede notar ahí una pequeña llave amarilla que significa que es la llave primaria, ¿de acuerdo? Y en este caso esta línea azul, si te fijas, está siendo relacionada con este ID de materias, con este ID-materia, ¿sí? Ahí se está relacionando. Lo mismo pasa con este ID-estudiante, se relaciona con el ID estudiantes. No sé si queda un poco, con esta imagen ya queda un poco más claro cómo se hace la relación entre las tablas. Entonces, vamos a realizar lo que es la creación de la base de datos en esta práctica y en este caso también la creación de las tablas para que obtengamos esta imagen que estamos viendo ahorita en este momento. La vamos a ver en nuestro PHP Miami, ¿de acuerdo? Entonces vamos directamente a abrir nuestro sham. Entonces PHP Miami ya lo tenemos aquí. Nuestro sham, recuerden activar lo que son los servicios. Aquí ya tengo rápidamente lo que es el script de lo que son la creación de las tablas para no demorarnos en estar tecleando. Vamos a hacer lo que es una tabla en PHP Miami, otra tabla en Workbench y otra tabla en la consola. Esto para repasar pues lo que hemos visto anteriormente. Vamos a conectarnos en nuestro Workbench. Bueno, recuerden que yo tengo contraseña y vamos a conectarnos. Listo. Entonces tenemos PHP Miami tutorial y nos vamos directamente. Recuerden que esto es lo que vamos a tener al final de esta práctica, ¿de acuerdo? Entonces vamos a eliminar esta base de datos, ya no la voy a utilizar, la de tutorial. Entonces nos vamos a operaciones y aquí donde dice eliminar base de datos,
La eliminamos. Ok, ya la eliminamos. Vámonos a Workbench. Actualizamos y ya no tenemos tutorial. Vamos a empezar desde cero, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo creamos una base de datos? Vamos a hacerlo aquí en PHP Miami. Vamos a indicarle que es nueva. En este caso, vamos a ponerle tutorial. Tutorial bajo escuela. Sí, porque va a haber alumnos, sí, va a haber materias y va a haber calificaciones. Obviamente, pues vamos a ponerle escuela. Vamos a crearla. Listo, ya la creamos. Tutorial escuela. Entonces vamos a crear nuestra primera base de datos. Tengo ya aquí lo que es el script. Vamos a copiar esto para crear esta tabla. Nos vamos aquí a SQL. Pegamos. Vamos a repetir lo que es la sintaxis. Vas a crear una tabla que se llama estudiantes. Le vas a asignar un campo ID, en este caso de tipo entero. Esta va a ser obviamente la llave primaria, va a ser autoincrementable y vas a colocar otro campo que diga nombre y otro campo que diga grupo. Ya lo demás ya lo sabemos porque ya lo hemos visto en los videos anteriores, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ejecutar este script. Simplemente colocamos este código. Puedes pausar el video y puedes teclearlo aquí en SQL. Muy bien, entonces vamos a darle continuar y listo, ya nos creó la tabla estudiantes. Como vemos lo que es la estructura, fácil, hacemos clic aquí en estudiantes y nos vamos a estructura. Si te fijas, aquí está la llave primaria y en este caso la tenemos como autoincrementable, ¿de acuerdo? Entonces vamos a aprovechar para agregar unos cuantos datos de una vez. Vamos a ponerle Jorge, está en el grupo A. Vamos a agregar otro. Vamos a agregar María, está en el grupo B. Y vamos a darle continuar. Muy bien, si te fijas, ya me arrojó lo que es la inserción de los datos. Esta nos arroja lo que es una instrucción SQL para insertar los datos. Aquí te está indicando insertar en la tabla estudiantes. Vas a insertar el ID, el nombre y el grupo, los valores siguientes. En este caso, null, Jorge y grupo A. Null, María y grupo B, que son dos registros. ¿Cómo veo yo los datos? Fácil, vamos a dar clic aquí en estudiantes y en este caso nos aparece Jorge, María, grupo A y grupo B. Ahora te preguntarás por qué aparece 1 y 2 si yo no lo coloqué. Porque recuerda que le pusimos que es autoincrementable y solo se coloca el número 1, el 2. ¿De acuerdo? Entonces ya creamos nuestra tabla de estudiantes, ya le pusimos los datos. Ahora vamos a crear nuestra tabla materias, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a hacer ahora en Workbench. Vamos a actualizar aquí. Aquí ya nos aparece tutorial escuela. Y en este caso vamos a usar esta tabla. Escribimos el comando use. En este caso tutorial-escuela, punto y coma. Ejecutamos. Si te fijas en la parte inferior, nos arrojó un mensaje que nos dice que todo está correcto. Entonces, pegamos lo que es el script. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a crear una tabla materias con su ID y con el nombre, el campo nombre de la materia, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ejecutar. Listo, ya tenemos lo que es la tabla creada. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo, vamos a insertar los datos. Aquí se va a insertar de manera más fácil. ¿Cómo le vamos a hacer? Nos dirigimos aquí a la parte izquierda en tablas, en materias, damos clic derecho, seleccionamos aquí y si te fijas no hay datos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente, aquí en este espacio vamos a colocar lo que es el nombre de la materia, programación. Entonces colocamos programación, aquí colocamos otra materia que se va a llamar química.
Enter. Una vez que coloquemos aquí el nombre de estos, aquí sí le tenemos que poner valores, porque no lo estamos haciendo en base a SQL, lo estamos haciendo de manera manual, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar ID1, el nombre de la materia, en este caso programación, y el ID2, en este caso química, y muy importante aquí darle en aplicar, apply, y aquí nos está indicando qué es lo que estamos haciendo. Vamos a insertar en la base de datos tutorial escuela. En la tabla materias vamos a ingresar el ID, el nombre, los valores, número 1 y programación. En este caso vamos a insertar dos registros, aplicamos y finalizamos. Y listo, ya tenemos aquí programación y química en las materias. Vámonos directamente a PHP Miami para que se visualice que efectivamente se realizó lo que es la creación e inserción de datos. Entonces, actualizamos en esta parte, listo, nos aparecen materias, hacemos clic y aquí ya tenemos lo que es la información, el ID1, programación, el ID2, química. Ya tenemos entonces datos en estudiantes y en materias. Nos falta lo más importante. Esto sí lo vamos a hacer directamente en consola, ¿de acuerdo? ¿Cómo le vamos a hacer? Recuerden que es Explorer y si no mal recuerdo es en MySQL, en Bin y abrimos lo que es la consola, escribo cmd y coloco lo que es MySQL, espacio, -u, root, espacio, -p, pide el password, colocamos nuestro password. Si tú no tienes password, simplemente das enter. Listo, ya tenemos aquí lo que es el acceso a MariaDB, que es nuestra base de datos. Vamos a visualizar lo que son las bases de datos para, en este caso, repasar los comandos. Show database, coma, tenemos nuestra base de datos tutorial escuela. Vamos a usarla escribiendo use tutorial-escuela. Creo que la escribí mal. Ok, ahí escribí una ñ en vez de una L. Listo, base de datos cargada. Entonces vamos a copiar nuestro script. Lo pegamos. Pegar de todas maneras, ok. Vamos a analizar a ver si no nos sale algún error. Vamos a crear una tabla que se llama notas estudiantes materias. Vamos a agregar lo que es el ID, en este caso entero, llave primaria, autoincrementable. Aquí vamos a crear nuestro ID estudiante que va a conectar al ID de la tabla estudiante. Vamos a crear el campo ID-materia que va a conectar al ID de la tabla materia. Y en este caso, pues aquí tenemos nuestro campo de calificación, que es el puntuaje, y ahí no hay ningún problema. Entonces, aquí en la siguiente línea, vamos a aplicar la restricción de la llave foránea en el campo que hemos creado, aquí el ID estudiante, referenciado a la tabla estudiante con su ID, es decir, vamos a conectar este campo que tenemos aquí, el ID-estudiante, lo vamos a referenciar o enlazar al ID de la tabla estudiantes, con, en este caso, delay cascade, update cascade. Esto quiere decir que si se borra o se modifica el registro, en este caso estudiantes, va a afectar a ambas tablas, ¿de acuerdo? De eso trata estas pequeñas sentencias. Lo mismo vamos a hacer abajo, ¿sí? Foreign key, llave foránea, esta que creamos, ID-materia, va a hacer referencia o va a conectarse al ID de la tabla materias y lo mismo, on delete cascade, on update cascade, ¿de acuerdo? Se va a borrar o se va a modificar en cascada. Entonces vamos a ejecutar, vamos a dar un enter y esperemos que todo haya salido bien. Listo. Vamos a visualizar lo que son las tablas. Show tables.
y debemos de tener 3 tablas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a nuestro PHP Miami, actualizamos y listo, tenemos nuestras 3 tablas. Para visualizar la relación en PHP Miami, nos dirigimos a más, no, seleccionamos tutorial escuela, en este caso seleccionamos aquí nuestra base de datos, hacemos clic en tutorial escuela y nos dirigimos aquí, buscamos diseñador y listo, tenemos aquí nuestra tabla estudiantes, tenemos aquí nuestra tabla materias y aquí nuestra tercera tabla donde se hace la conexión. Listo. Aquí está. Gráficamente podemos observar que el ID-estudiante está conectado con el ID estudiantes y el ID-materia está conectado con el ID de materias, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué faltaría aquí para completar nuestra práctica? Pues simplemente ingresar los datos en notas estudiantes materias. Ojo aquí, hay que poner mucha atención porque vamos a ingresar los datos de una manera distinta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar clic en notas estudiantes materias. Como puedes observar, no tiene información y vamos a insertar lo siguiente. Aquí ya tenemos el ID, obviamente es autoincrementable, se va a poner solo. Aquí vamos a ponerle la calificación, en este caso vamos a ponerle un 10. ¿Qué vamos a hacer aquí? Mira, aquí si tú le das clic, aquí ya te está indicando los datos o la información que hay en las otras tablas. En la tabla estudiante, en este caso, aquí te está indicando que Jorge tiene el ID número 1. Entonces, si tú das clic aquí en Jorge o en María, aquí está seleccionado, vamos a ponerle Jorge, que está en la materia de programación. ¿Ok? Vamos a ver si nos lo permite. Vamos a continuar. Listo. Entonces, aquí estás insertando en la tabla Notas Estudiantes Materias la siguiente información. Vas a ingresar el ID, ese se ingresó automáticamente. Recuerden que es autoincrementable. Aquí se está ingresando el ID estudiante. En este caso, ingresamos el número 1. ¿Y quién tiene el número 1? Jorge. ¿Sí? Vámonos a nuestro Workbench para que se pueda visualizar. Estudiantes. Vamos a ver. Estudiantes. Aquí tenemos estudiantes. El número 1 es Jorge, ¿de acuerdo? Ahora, el ID materia. Aquí tenemos materia. El ID es el número 1. Lo tiene programación. Entonces, el puntaje obviamente pues le pusimos 10. Y vamos a insertar otro, vamos a insertar el de María. Obviamente, antes de hacerlo, si tú le quieres insertar una calificación a María, obviamente aquí ya no va a ser 1. Y si lo quieres colocar en química, tampoco va a ser 1. Va a ser el número 2, ¿de acuerdo? Entonces, vámonos directamente a insertar. Seleccionamos a María, seleccionamos química, le vamos a poner un 9. Continuar y listo. Ya ingresamos 2 registros, como los visualizamos, haciendo clic en la tabla. Y aquí tenemos, en la tabla no te aparece el nombre del estudiante, ni el nombre de la materia, te aparece el ID, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es el ID estudiante 1, sabemos aquí, como está conectado a estudiantes, ¿quién tiene el ID? Número 1 lo tiene Jorge, ¿de acuerdo? En este caso, el ID 1 lo tiene la materia de programación. Entonces, de esta manera, vamos a checarlo aquí, vamos a actualizar y vamos a seleccionar. Y entonces aquí ya tenemos que el estudiante número 1, en este caso Jorge, en la materia número 1, que es
programación se sacó un 10. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera es como utilizamos y conectamos nuestras tablas en la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí vamos a dejar lo que es el video. Ya posteriormente, vamos a hacer un poco algo más complejo, como, no sé, una tipo consulta para, en este caso, entrelazar lo que son las tablas, ¿de acuerdo? Si te salió este ejercicio, comenta. Si tienes alguna duda, también realiza tu comentario aquí debajo en la caja de comentarios para saber si tenemos que explicar otra cosa, si vas al corriente, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, en el próximo video, estén atentos porque sí vamos a utilizar algo parecido, pero cada vez más complejo, ¿de acuerdo? Entonces, gracias por ver este video. No olvides suscribirte y en este caso estar al pendiente del canal para más videos nuevos. Hasta luego. Bye.